28 días. Ese es el tiempo exacto que mi mujer decidió ignorar mi existencia. Pero dejadme contaros cómo empezó todo esto, porque el final os va a dejar de piedra. Era un martes por la tarde, cuando todo cambió. Llegué a casa del trabajo y encontré el chalet completamente en silencio. No ese tipo de tranquilidad pacífica que disfrutas después de una larga jornada laboral, sino ese silencio pesado y deliberado que se siente en el ambiente. Ella estaba sentada a la mesa de la cocina, haciendo scroll en su móvil como si yo ni siquiera estuviera allí. «¿Qué tal te ha ido el día?», pregunté, dejando las llaves sobre la encimera. «Nada, ni siquiera una mirada. ¿Todo bien?». «Todavía nada». Se levantó, pasó por mi lado como si yo fuera un mueble más del salón y subió las escaleras. Oí cerrarse la puerta del dormitorio con más fuerza de la necesaria. La cosa es así con mi mujer. Siempre ha sido un poco dramática, pero esto se sentía diferente. La noche anterior, tuvimos lo que yo pensaba que era una discusión bastante estándar sobre las responsabilidades del hogar. Ella se había estado quejando de tener que poner lavadoras mientras yo estaba en el trabajo, a pesar de que yo me encargo de todo el mantenimiento del jardín, el coche y la mayoría de las facturas. Cuando señalé que tal vez podríamos dividir las cosas de manera más justa, se enfadó. Pero nunca esperé este nivel de comportamiento infantil. Durante los siguientes 3 días, mantuvo esta rutina bizarra. Se preparaba su propio desayuno y dejaba mis platos sucios en el fregadero. Hacía su propia colada y dejaba mi ropa en el cesto. Pedía comida a domicilio solo para uno y se la comía justo delante de mí sin ofrecerme ni un bocado. La parte más exasperante era que respondía a todos los demás. Su móvil sonaba y de repente todo eran sonrisas y charlas animadas con sus amigas o su familia. En el momento en que colgado, yo dejaba de existir de nuevo. Para el 4.º día, me di cuenta de lo que realmente era esto. No se trataba de nuestra discusión. Esto era una jugada de poder. Estaba usando la ley del hielo como arma, esperando que yo me rompiera, que le rogara perdón, que me arrastrara por su atención. La había visto hacerle esto a su hermana una vez durante una reunión familiar. La pobre mujer se había pasado toda la velada intentando disculparse por alguna ofensa menor, mientras mi mujer actuaba como si ella no estuviera allí. Pero aquí es donde calculó mal. Yo no soy su hermana. El 5.º día ocurrió algo interesante. Yo estaba viendo el partido de fútbol en el salón cuando ella bajó. Se quedó allí parada un minuto entero, esperando claramente que yo la notara, que intentara entablar conversación para demostrar que su ley del hielo estaba funcionando. Cuando no levanté la vista de la tele, se aclaró la garganta ruidosamente. Yo seguí viendo el partido. Subió pisando fuerte y la oí hablar por teléfono con alguien, su voz atravesando las finas paredes. «Está siendo muy cabezota. ¿Te puedes creer que ni siquiera está intentando arreglar esto?». Fue entonces cuando me di cuenta. No me estaba ignorando porque estuviera herida. Me estaba ignorando porque quería entrenarme como en algún tipo de condicionamiento conductual, darle la espalda al marido hasta que aprenda a someterse completamente a lo que ella quiera. El problema con su plan era que yo estaba empezando a darme cuenta de lo pacífica que se había vuelto la casa, sin críticas constantes sobre cómo cargaba mal el lavavajillas, sin quejas sobre mi elección de programas de televisión, sin sermones por dejar una taza de café en la encimera durante 5 minutos. Por primera vez en años, podía volver del trabajo y relajarme de verdad. Al final de la primera semana, había tomado una decisión. Si ella quería jugar a juegos, yo le seguiría el juego, pero no de la manera que ella esperaba. Veréis, había cosas que me encantaba hacer y que había dejado poco a poco debido a sus constantes quejas. Cosas que me hacían ser quien era antes de convertirme en esta versión de mí mismo, que caminaba sobre cáscaras de huevo alrededor de sus estados de ánimo. La música, por ejemplo. Yo solía ser músico, no solo como afición, sino profesionalmente. Toqué el saxofón en una banda de jazz durante 5 años antes de casarnos. Tenía un teclado montado en lo que solía ser mi estudio en casa, antes de que se convirtiera en su cuarto de manualidades, que en realidad nunca usaba para manualidades. Pero a lo largo de los años, cada vez que intentaba practicar, ella hacía comentarios. «Ese ruido me está dando dolor de cabeza».
Tienes que tocar esa misma canción una y otra vez. Y mi favorita personal, ¿estás seguro de que solías ser músico? Porque eso no suena bien. Esos comentarios herían profundamente, porque la música no era solo algo que hacía, era parte de quién era yo. Pero poco a poco, toqué menos y menos, hasta que mis instrumentos acabaron enterrados en el armario, bajo cajas de sus decoraciones de temporada. Bueno, si ella iba a ignorarme completamente, eso significaba que no podía quejarse del ruido, ¿verdad? El octavo día, saqué mi saxofón del armario. El estuche estaba polvoriento, y cuando lo abrí, sentí algo que no había experimentado en años. Emoción, pura emoción sin filtros, por hacer música de nuevo. Me instalé en el salón, justo por donde ella tendría que pasar para ir a la cocina. Entonces empecé a tocar. Ahora, seré honesto, estaba oxidado, muy oxidado. Las primeras notas fueron ásperas, y mi embocadura estaba completamente fuera de práctica. En circunstancias normales, esta habría sido la oportunidad perfecta para que ella hiciera uno de sus comentarios hirientes sobre mis habilidades musicales. Pero no podía, no sin romper su propia regla. En su lugar, oí sus pasos detenerse en lo alto de la escalera. Luego, después de unos 30 segundos de mí trabajando en algunas escalas básicas, oí la puerta de su dormitorio cerrarse de un portazo tan fuerte que sacudió la casa. Sonreí y seguí tocando. Al día siguiente, añadí el teclado a mi rutina de práctica. Lo monté justo en el comedor, donde la acústica era mejor. Pasé una hora repasando viejos estándares de jazz, mis dedos recordando lentamente las progresiones de acordes que solía tocar dormido. Ella bajó mientras yo estaba en medio de la quinta toma, y la observé por el rabillo del ojo. Se quedó allí un momento, claramente queriendo decir algo, su cara poniéndose más roja por segundos. Cuando toqué una nota ligeramente desafinada en el puente, vi que su boca empezaba a abrirse, probablemente lista para soltar una de sus críticas habituales. Pero entonces recordó su juego y la cerró de golpe. En su lugar, cogió su bolso y salió furiosa de la casa, dando un portazo al salir. Terminé la canción y me di cuenta de que me sentía más yo mismo de lo que me había sentido en años. Para el 10º día, había establecido una rutina que habría sido imposible solo 2 semanas antes. Café matutino mientras practicaba escalas en el teclado, sesiones nocturnas de relajación con mi saxofón. La casa se llenó de música por primera vez en años, y ella estaba perdiendo la cabeza. Se suponía que la ley del hielo me haría desesperar por su atención. En cambio, estaba redescubriendo partes de mí mismo que había olvidado que existían. Cada mañana, montaba mi teclado en el salón y trabajaba en progresiones de jazz. La memoria muscular volvía más rápido de lo que esperaba. Mis dedos encontraban el camino a cambios de acordes familiares, y de repente estaba tocando arreglos que no había tocado en una década. Ella bajaba a por su café matutino, me veía al teclado, y su mandíbula se tensaba. Pero no podía decir una palabra, no sin admitir que su pequeña guerra psicológica no estaba funcionando. El punto de inflexión llegó el día 12. Estaba trabajando en una pieza de saxofón particularmente desafiante, algo con escalas complejas que requerían precisión. Llevaba practicando los mismos 16 compases durante unos 20 minutos, aumentando lentamente el tempo. Cada vez que fallaba en un pasaje particular, paraba, reiniciaba e intentaba de nuevo. Ella estaba en la cocina, y podía sentir la tensión irradiando desde su dirección. Cada vez que tocaba una nota falsa o tenía que reiniciar, ella golpeaba algo un poco más fuerte de lo necesario. Una taza de café, un plato, la puerta del frigorífico. Entonces, sucedió. Estaba trabajando en esa complicada escala cromática, cuando la pifié completamente. Las notas salieron como un desastre chirriante y discordante que habría hecho estremecerse a cualquier músico de jazz. Ella no pudo contenerse. Joder, ¿estás seguro de que solía ser músico? Porque eso suena como un animal moribundo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire exactamente 3 segundos antes de que se diera cuenta de lo que había hecho. Sus ojos se abrieron de par en par, y realmente se cubrió la boca con la mano, como si pudiera de alguna manera retirar lo dicho. Dejé de tocar y la miré con calma. Ah, ¿entonces puedes oírme? Interesante.
Se puso roja como un tomate, dio media vuelta y marchó escaleras arriba. Oí la puerta de su dormitorio cerrarse de un portazo, seguido inmediatamente por el sonido de ella, hablando rápidamente por el móvil. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era claro. Estaba furiosa consigo misma por ceder. Pero aquí está la cosa que realmente me llegó. Incluso después de semanas sin hablar, sus primeras palabras todavía estaban diseñadas para menospreciarme, todavía destinadas a hacerme sentir pequeño sobre algo que amaba. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre hacia dónde se dirigía realmente este matrimonio. Cogí mi saxofón y toqué ese pasaje de nuevo, perfectamente esta vez. Los siguientes días fueron fascinantes de observar. Ella estaba claramente luchando con sus propias reglas. El silencio era su arma elegida, pero yo no estaba reaccionando de la manera que ella quería. En lugar de desesperarme por su atención, estaba prosperando en su ausencia. Empecé a expandirme, más allá de la música. ¿Recordáis ese banco de carpintería que había montado en el garaje hace 3 años? Ella se había quejado de que era demasiado sucio, demasiado ruidoso, una pérdida de tiempo y dinero. Bueno, sin quejas en mi camino, encendí la sierra de mesa por primera vez en meses. El sonido resonó por toda la casa y oí la puerta de su dormitorio cerrarse de nuevo, pero seguí trabajando, construyendo una pequeña estantería que había estado planeando durante años. La satisfacción de crear algo con mis manos, combinada con la libertad de hacerlo sin críticas constantes, era embriagadora. También reclamé la televisión. Durante años, llegaba a casa y me la encontraba viendo realities o comedias románticas. Si yo quería ver un partido o ver algo que realmente disfrutara, tenía que negociar o esperar hasta que ella terminara. Pero ahora entraba, cogía el mando y ponía lo que yo quería. Ella irrumpía en la habitación. Me veía viendo un partido de baloncesto y salía furiosa de nuevo. El momento realmente revelador llegó el día 16. Yo estaba en medio de una sesión de práctica nocturna, trabajando en algunos arreglos de Miles Davis con mi saxofón. La música fluía y yo estaba completamente en la zona. Ella bajó, claramente con la intención de cruzar el salón hacia la cocina, pero se detuvo cuando me vio tocando. Solo por un momento, capté algo diferente en su expresión. No era ira ni frustración. Era casi como si me estuviera viendo por primera vez en años. El hombre con el que se casó había sido músico. El hombre con el que había estado viviendo había sido una versión moderada que había renunciado a sus pasiones para mantener la paz. Pero entonces, el momento pasó y su rostro se endureció de nuevo. Se giró y volvió a subir, y la oí al teléfono otra vez. Esta vez pude distinguir parte de la conversación. Lo hace solo para fastidiarme, lo sé. Tocando ese estúpido instrumento todos los santos días. ¿Sabe cuánto lo odio? Ahí estaba. No odiaba la música porque fuera realmente molesta. La odiaba porque representaba algo que no podía controlar. Algo que era mío, que me traía alegría, y que no giraba en torno a ella. Esa noche, después de que se fuera a la cama, me senté en mi salón, con mi saxofón en el regazo, y me di cuenta de algo profundo. Había pasado tantos años intentando ser el marido que ella quería que había olvidado quién era yo en realidad. La ley del hielo no era un castigo, era una liberación. Por primera vez en nuestro matrimonio, estaba viviendo como yo mismo en mi propia casa, tomando las decisiones que quería tomar, haciendo las cosas que me llenaban. Y la mejor parte, ella no podía decir ni una palabra al respecto sin admitir que su pequeño juego no estaba funcionando. Cogí mi saxofón y toqué una canción más antes de dormir, una balada lenta y conmovedora que llenó la casa con la música que ella había pasado años silenciando. Y por primera vez en mucho tiempo, me dormí completamente contento. Para el día 18, ya no solo practicaba música, estaba reclamando sistemáticamente cada aspecto de mi vida que había rendido a lo largo de los años, y ella lo veía suceder en completo silencio, atrapada por su propio juego. El salón fue lo primero. Durante años, ella había dispuesto los muebles para mirar hacia su configuración de TV preferida, en ángulo hacia la pared, donde podía ver sus programas, mientras hacía manualidades que nunca terminaba. El sofá estaba colocado tan incómodamente que ver deportes
significaba estirar el cuello en un ángulo imposible. Bueno, ya no. Pasé una mañana de sábado, reorganizando todo. El sofá, directamente frente a la tele. La mesa de centro a la altura perfecta para poner los pies en alto, mi soporte de saxofón, colocado justo al lado de mi sillón favorito. Cuando ella bajó y vio la nueva distribución, se quedó allí un minuto entero, abriendo y cerrando la boca, como un pez fuera del agua. Quería quejarse. Podía ver cómo se acumulaba dentro de ella, pero no podía decir una palabra sin romper su preciado silencio. En su lugar, cogió su bolso y se fue de casa durante 3 horas. Cuando volvió, yo estaba acomodado en mi sillón recién colocado, viendo el partido con los pies sobre la mesa de centro, algo que ella siempre me había dicho que era vulgar y una falta de respeto hacia los muebles. Se paró en la puerta, esperando claramente que me sintiera culpable por ocupar espacio en mi propia casa. Ni siquiera levanté la vista de la televisión. La cocina fue lo siguiente. Ella siempre había insistido en mantener las encimeras completamente despejadas de todo, excepto sus botes decorativos, que no servían para nada. Mi cafetera tenía que vivir en la despensa, porque ella pensaba que desordenaba demasiado dejarla fuera. Mis vitaminas y suplementos tenían que estar escondidos en un armario porque arruinaban la estética. Ya no. Monté una estación de café propiamente dicha en la encimera. Mi cafetera, el molinillo, la selección de granos, todo fácilmente accesible para mi rutina matutina. Mis suplementos obtuvieron su propio lugar designado. Incluso saqué la batidora que quería usar para los batidos de proteínas, pero que había sido prohibida porque era demasiado voluminosa. Cada mañana hacía mi café allí mismo, a plena vista, y ella tenía que rodear mi montaje para llegar a su precioso fregadero estético. La frustración estaba escrita en toda su cara. Pero, ¿qué podía hacer? Decirme que no podía usar mi propia cocina. El verdadero avance llegó cuando empecé a cocinar la comida que yo realmente quería comer. Durante años, la cena había sido lo que a ella le apetecía. Generalmente, alguna receta de Pinterest que se veía bonita pero sabía sosa. Yo sugería alternativas, pero ella siempre tenía alguna razón por la que mis preferencias eran incorrectas. Demasiado picante, demasiado insano, demasiado complicado, demasiado simple. Pero ahora, llegaba a casa y cocinaba exactamente lo que quería. Comida mexicana picante que llenaba la casa con olor a comino y chile en polvo, curris indios que ella siempre había afirmado que eran demasiado exóticos. Incluso comida reconfortante, simple como hamburguesas y patatas fritas, cosas que había prohibido porque estaban por debajo de nuestro nivel. Ella olía la comida cocinándose y merodeaba por la cocina, queriendo claramente un poco. Pero como fingía que yo no existía, no podía pedirme un plato. En su lugar, se hacía una triste ensalada y se la comía, mientras el olor de mi deliciosa cena llenaba el aire. El garaje se convirtió en mi santuario personal. Había montado mi estación de carpintería y empecé a pasar las tardes allí, construyendo cosas que había estado planeando durante años. Un banco de trabajo adecuado, estanterías de almacenamiento, un soporte para guitarra que tenía intención de hacer desde antes de casarnos. El sonido de mis herramientas eléctricas resonaba por la casa cada tarde, y veía su silueta en la ventana de la cocina, mirándome trabajar. A veces caminaba de un lado a otro, claramente agitada por el ruido y la actividad, pero no podía quejarse, no sin hablarme. Una tarde, estaba trabajando en un joyero, solo un pequeño proyecto para mantener las manos ocupadas, cuando ella apareció en la puerta del garaje. Se quedó allí varios minutos, mirándome medir y cortar. Podía notar que quería decir algo, tal vez incluso quería preguntar qué estaba haciendo, pero se giró y se alejó sin decir una palabra. A la mañana siguiente, encontré una nota pasivo-agresiva en la encimera de la cocina. El ruido del garaje está molestando a los vecinos. La leí, sonreí y la tiré a la basura. Luego, fui al garaje y pasé una hora extra trabajando en mis proyectos, asegurándome de usar las herramientas más ruidosas que tenía. Para el día 22, la casa se sentía completamente diferente. Se sentía mía de nuevo. La música, la cómoda disposición de los muebles, la libertad de comer lo que quisiera,
la capacidad de perseguir mis aficiones sin críticas constantes. Todo ello, combinado para crear algo que no había experimentado en años. Paz. Paz, real y genuina, en mi propio hogar. Me despertaba cada mañana, sin el nudo de ansiedad en el estómago, preguntándome de qué humor estaría ella, o qué haría yo, inevitablemente mal. En cambio, me despertaba deseando mi café, mi práctica de música, y cualquier proyecto que me apeteciera abordar ese día. La ley del hielo, que se suponía que debía castigarme, se había convertido en el mejor regalo que me había dado jamás. Vivía como un soltero en mi propia casa, pero sin la soledad, porque finalmente tenía algo que me había faltado durante años, a mí mismo, y la mejor parte, cada día que pasaba, cada pequeña libertad que reclamaba, cada momento de genuina satisfacción que experimentaba, estaba dejando más claro cuál debía ser mi siguiente movimiento. Ella pensaba que me estaba entrenando para someterme. En cambio, me estaba mostrando exactamente cómo podría ser mi vida sin su constante interferencia. El contraste se estaba volviendo imposible de ignorar. El día 25 lo cambió todo. Estaba en mi garaje dando los toques finales a un joyero de cedro en el que había estado trabajando cuando la oí al teléfono de nuevo. Pero esta vez, la conversación era diferente. Ha pasado casi un mes y actúa como si ni siquiera le importara. De hecho, está más feliz. ¿Te lo puedes creer? Le estoy aplicando la ley del hielo y se pasea por la casa como si le hubiera tocado la lotería. Hizo una pausa, escuchando a quien quiera que estuviera al otro lado. No, no lo entiendes. Toca música todo el día, reorganiza los muebles, cocina lo que quiere. Es como si fingiera que yo ni siquiera vivo aquí. Otra pausa. Luego, su voz se volvió más afilada. Por supuesto que me molesta. Se suponía que esto le haría darse cuenta de cuánto me necesita. En cambio, actúa como si estuviera mejor sin mí. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ella había revelado accidentalmente la verdad. Esto no se trataba de nuestra discusión. Esto no iba sobre las tareas del hogar, o el respeto, o cualquiera de los problemas superficiales que habíamos estado rodeando durante años. Esto iba de control, puro y simple. Había estado usando la manipulación emocional para mantenerme a raya, y cuando finalmente me había resistido en algo menor, ella había escalado a la opción nuclear. El silencio era su forma de decir: mira lo que pasa cuando no haces exactamente lo que quiero. Pero en lugar de derrumbarme, me había reconstruido. En lugar de desesperarme por su aprobación, me había recordado lo que se sentía al vivir sin buscarla constantemente. Dejé mi papel de lija y entré en la casa. Ella seguía al teléfono en la cocina, caminando de un lado a otro con energía nerviosa. No sé qué hacer. Mañana se cumplen 4 semanas y planeaba terminarlo entonces. Pero si yo cedo primero, ¿no significa eso que él gana? Me notó en la puerta y bajó rápidamente la voz. Tengo que colgar. Está aquí. Colgó y me miró expectante, como si tal vez yo finalmente me hubiera roto y estuviera listo para suplicar. Cuando simplemente cogí un vaso de agua y volví al garaje, su cara se descompuso. Esa noche, después de que se fuera a la cama, me senté en mi salón con mi saxofón y tomé una decisión. Si ella quería jugar a juegos, le daría un juego que nunca olvidaría. Pero primero, necesitaba hacer algunos preparativos. A la mañana siguiente, me tomé un día libre en el trabajo. Después de que ella se fuera a su empleo, conduje al otro lado de la ciudad a un bufete de abogados que había buscado en Internet. La abogada era una mujer aguda de unos 50 años especializada en casos de divorcio. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó después de sentarnos en su despacho. Necesito entender mis opciones. Mi mujer me ha estado aplicando la ley del hielo durante casi un mes, y me he dado cuenta de algunas cosas sobre nuestro matrimonio que no puedo ignorar. Ella escuchó mientras le explicaba la situación. No solo el silencio reciente, sino los años de erosión gradual de mi identidad, la crítica constante, la forma en que había dejado de hacer las cosas que amaba para evitar conflictos, la comprensión de que había estado viviendo como un invitado en mi propia casa. Suena a que ya ha tomado su decisión, dijo cuando terminé. Creo que sí, pero quiero hacerlo bien. Limpio, justo y definitivo.
Pasamos 2 horas revisando todo. Activos, deudas, la casa, nuestras carreras separadas. Como no teníamos hijos y habíamos mantenido la mayoría de nuestras finanzas separadas, sería relativamente sencillo. Ella preparó el papeleo inicial mientras yo esperaba. ¿Cuándo quiere entregar esto?, preguntó, deslizando los documentos sobre su escritorio. Mañana por la mañana, día 29. Quiero que sea memorable. En el camino a casa, paré en una floristería. Necesitaba algo específico. Flores que parecieran hermosas, pero llevaran el mensaje correcto. La dependienta sugirió rosas blancas. Representan nuevos comienzos, explicó. Perfecto. Esa noche, practiqué mi saxofón más tiempo de lo habitual. Toqué algunas de mis piezas favoritas, dejando que la música llenara la casa una vez más. Ella estaba arriba, probablemente planeando su gran regreso al habla mañana, imaginando lo agradecido que estaría cuando finalmente terminara su castigo. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Pasé la noche escribiendo 2 notas. La primera me llevó varios borradores para que quedara bien. Necesitaba ser lo suficientemente ingeniosa para pillarla desprevenida, pero no tan obvia como para que entendiera inmediatamente lo que estaba pasando. La segunda nota fue más fácil, más directa, más definitiva. Mientras sellaba los papeles del divorcio en un sobre, sentí algo que no había experimentado en años. Certeza absoluta, ni ansiedad, ni duda, ni esa segunda opinión habitual que me había paralizado durante tanto tiempo. Solo una certeza tranquila y clara de que estaba tomando la decisión correcta. Se suponía que el silencio debía enseñarme una lección sobre lo que sucede cuando no me someto a su voluntad. En cambio, me había enseñado algo mucho más valioso. ¿Cómo podía ser mi vida cuando dejaba de intentar gestionar sus emociones y empezaba a honrar mis propias necesidades? Mañana, ella descubriría que su experimento de 1 mes en guerra psicológica le había salido el tiro por la culata espectacularmente. En lugar de entrenar a un marido más obediente, había creado a un hombre que estaba listo para marcharse por completo. Me fui a la cama temprano, poniendo mi alarma al amanecer. El día 29 iba a ser inolvidable. El día 29 llegó como cualquier otra mañana, excepto que me desperté con el tipo de claridad que viene de saber exactamente lo que hay que hacer. Empecé mi día de la misma manera que lo había hecho las últimas 3 semanas, con música. Monté mi saxofón en el salón y toqué un estándar de jazz lento y deliberado. Las notas llenaron la casa y la oí moverse arriba. Probablemente estaba tumbada en la cama planeando su gran regreso a la palabra, imaginando lo agradecido que estaría yo. No tenía ni idea. Después de mi sesión de práctica, arreglé las rosas blancas en un jarrón simple y las coloqué en la mesa de la cocina con la primera nota doblada pulcramente a su lado. La letra era nítida, deliberada. El mensaje estaba perfectamente elaborado para pillarla completamente por sorpresa. Luego, volví a mi rutina matutina. Café, periódico, práctica de saxofón. Segundo asalto, actuando como si fuera solo otro día pacífico en mi casa recién reclamada. Ella bajó alrededor de las 8:30, vestida para el trabajo, pero moviéndose despacio. Podía verla preparándose mentalmente para cualquier revelación dramática que tuviera planeada. Tal vez iba a actuar como si el silencio hubiera sido algún tipo de prueba que yo había pasado. Tal vez iba a fingir que todo el asunto había sido un malentendido. Entró en la cocina y se congeló cuando vio las flores. Observé desde el salón cómo se acercaba a la mesa con cautela. Sus dedos temblaban ligeramente mientras cogía la nota y la desdoblaba. La había escrito con mi mejor letra, asegurándome de que cada palabra fuera clara. Gracias por el mejor mes de nuestro matrimonio. Su cara pasó por unas 5 emociones diferentes en el lapso de 10 segundos. Confusión primero, luego una sonrisa. Empezó a formarse al malinterpretar el mensaje. Luego confusión de nuevo, al releerlo. Luego, la sonrisa volvió más grande esta vez, como si pensara que yo finalmente estaba reconociendo que su ley del hielo había sido efectiva. Realmente parecía satisfecha consigo misma. ¿Crees que esto es gracioso?, dijo, rompiendo su silencio, con una voz llena de indignación justa. Después de todo lo que me has hecho pasar estas últimas semanas. Seguí tocando mi saxofón, sin ni siquiera mirar en su dirección. Te estoy hablando,
continuó, su voz haciéndose más fuerte. No te atrevas a ignorarme ahora. Terminé la canción que estaba tocando, dejé mi instrumento y la miré con calma. Ah, ¿así que puedes hablar ahora? Pensé que se te había olvidado cómo. Su cara se puso roja. Esto no es una broma. ¿Tienes alguna idea de lo que le has hecho a nuestro matrimonio? De hecho, sí. Me levanté y entré en la cocina, donde ella todavía sostenía mi nota. He tenido 28 días para pensar exactamente en qué se ha convertido nuestro matrimonio, y tienes razón. Esto no es gracioso en absoluto. Parecía confundida de nuevo, como si intentara averiguar si esta era la reacción que quería o no. Esa nota, continué, señalando el papel en sus manos, no es sarcasmo. Lo digo genuinamente en serio. Estos últimos 28 días han sido lo mejor que ha estado nuestro matrimonio jamás. ¿De qué estás hablando? Piénsalo. Sin peleas, sin críticas constantes, sin andar con pies de plomo, sin tener que justificar por qué quiero tocar música en mi propia casa. Por primera vez en años, he podido simplemente existir, sin tener que gestionar tus emociones cada segundo. Abrió la boca para responder, pero levanté mi mano. Pero aquí está la cosa. Averigüé por qué estos 28 días fueron tan perfectos. No fue porque no estuviéramos hablando, fue porque yo finalmente estaba viviendo como yo mismo de nuevo, y eso me hizo darme cuenta de algo importante. Caminé hacia la encimera donde había dejado el segundo sobre más temprano esa mañana, justo al lado de la cafetera que ella siempre había odiado ver. Si 28 días sin tu opinión hicieron que nuestro matrimonio fuera mejor, imagina lo que podría hacer toda una vida. Le entregué el sobre. Lo cogió con manos temblorosas, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que esto no iba como ella había planeado. El sobre era grueso, con aspecto oficial. Su nombre estaba escrito en el frente con la misma letra cuidadosa que la primera nota. ¿Qué es esto?, susurró. Ábrelo. Rompió el sobre, y observé su cara mientras veía los papeles del divorcio. Sus ojos escanearon la primera página, luego la segunda, luego volvieron a la primera como si no pudiera creer lo que estaba viendo. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio sobre nada en mi vida. Encontró la segunda nota, enganchada a la parte posterior de los documentos legales. Esta era más corta, más directa. Ahora, hagamos que sea el mejor año de mi vida. El silencio que siguió fue diferente de la quietud calculada del último mes. Este era el silencio del shock absoluto. Miró de los papeles a mí, a las flores, y a los papeles de nuevo como si intentara resolver un rompecabezas que no tenía sentido. Esto es una locura, por una discusión, por no hablarte durante unas semanas. Esto no va de una discusión. Esto va de lo que los últimos 28 días me enseñaron. Querías mostrarme cómo sería la vida sin tu atención. Misión cumplida. Me gustó más de lo que jamás imaginé posible. Golpeó la mesa con los papeles. No puedes terminar nuestro matrimonio solo porque te apliqué la ley del hielo. No estoy terminando nuestro matrimonio por el silencio. Lo estoy terminando porque el silencio fue la primera vez en años que me sentí libre en mi propia casa. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre en qué nos hemos convertido. Cogí el estuche de mi saxofón y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas? A trabajar, como cualquier otro día. La diferencia es que cuando llegue a casa esta noche, no tendré que preguntarme de qué humor estarás o qué reglas habrán cambiado mientras yo no estaba. Simplemente llegaré a casa y viviré mi vida. Me detuve en la puerta y la miré una vez más. Por cierto, tu ley del hielo termina oficialmente hoy. Puedes hablar todo lo que quieras ahora, simplemente no conmigo. El divorcio se finalizó exactamente 90 días después. 3 meses que se sintieron como el mejor período de mi vida adulta. Ella intentó todo en esas semanas finales. Lágrimas, regateo, ira, promesas de cambiar. Incluso se ofreció a dejarme practicar música siempre que quisiera, como si ese hubiera sido el verdadero problema todo el tiempo. Pero yo había aprendido algo valioso durante esos 28 días de silencio. Había aprendido qué se sentía al tener paz, qué era despertarse sin ansiedad, qué significaba vivir auténticamente en mi propio espacio. El día que firmé los papeles finales, llegué a una casa que era completamente mía, sin más andar con pies de plomo.
sin más gestionar las emociones de otra persona, sin sacrificar más pedazos de mí mismo para mantener una paz artificial. Esa noche, monté tanto mi teclado como mi saxofón en el salón, toqué durante 3 horas seguidas, todo, desde Miles Davis hasta algunas composiciones originales en las que había estado trabajando. La música llenó cada rincón de la casa, y por primera vez en años, nadie estaba allí para decirme que estaba demasiado alto, que era demasiado repetitivo o demasiado amateur. 6 meses después, me uní a un grupo de jazz local, tocamos en pequeños locales por la ciudad, y he redescubierto por qué la música era una parte tan central de quien solía ser. Los otros músicos se asombran cuando les digo que había dejado de tocar durante años. ¿Cómo dejas simplemente de hacer música?, preguntó uno de ellos. No tenía una buena respuesta para eso, pero sé que nunca volveré a cometer ese error. Mi casa se ha convertido exactamente en lo que un hogar debería ser. Muebles cómodos, dispuestos para mi conveniencia. Una habitación de música adecuada, donde puedo practicar sin juicio. Un taller en el garaje, donde construyo cosas que sirven para propósitos reales. Una cocina, donde cocino comida que realmente disfruto comer. A veces, la gente pregunta si echo de menos estar casado. La respuesta honesta es no. No echo de menos ese matrimonio. No echo de menos la crítica constante disfrazada de preocupación. No echo de menos la manipulación emocional empaquetada como comunicación. No echo de menos sentirme como un extraño en mi propia casa. Lo que tengo ahora es mejor que lo que tenía antes. Tengo una vida construida alrededor de mis propios valores, mis propios intereses, mis propias elecciones. Tengo amistades que no están filtradas a través de la aprobación de otra persona. Tengo aficiones que me traen alegría genuina en lugar de estrés sobre si son aceptables. La ley del hielo que se suponía que me castigaría terminó siendo el mejor regalo que ella me dio jamás. Me mostró cómo se sentía la libertad. Me recordó quién era yo, debajo de todos los compromisos y acomodaciones. Y cuando ella finalmente rompió ese silencio el día 29, esperando encontrar a un hombre roto listo para someterse, encontró algo completamente distinto. Encontró a un hombre que había recordado su valía, reclamado su espacio y decidido que se merecía algo mejor. Lo último que le dije durante los trámites del divorcio fue simple. Querías enseñarme cómo era la vida sin tu atención. Gracias por la lección. Fue exactamente lo que necesitaba. En estos días, me duermo con el sonido del silencio, no del tipo manipulador, sino del tipo pacífico, que viene de saber que estás exactamente donde se supone que debes estar. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Hasta pronto.